Hola, buenos días. Vamos a continuar con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con el vídeo de hoy terminaremos el estudio de los finales de alfiles de diferente color con dos peones de ventaja. En el vídeo anterior ya estudiamos la situación en que los peones estaban separados por tres columnas. Vimos un ejemplo con el peón de caballo y otro con el peón de torre, que podemos considerar los más generales. Peón de caballo le vamos a dedicar el estudio de dos posiciones más para intentar comprenderlo al máximo, aunque ni siquiera así vamos a agotar todas las posibilidades. Como ya vimos en las posiciones con el peón de caballo, la dificultad para el bando fuerte estriba en... Vamos a explicarla sobre la posición que tenemos delante. En que por la izquierda el paso es muy estrecho. El alfil del bando débil a veces se basta para evitar que pase el rey. Por la derecha el paso es un poco más ancho, solamente dos columnas, pero a veces el rey también logra impedir el paso del rey fuerte. Y por el centro, por el medio de los peones, normalmente con una buena defensa en zona no se puede pasar. Esta es la dificultad del peón de caballo, que le hace incluso un poquito peor que el peón de torre en este tipo de finales. Una excepción verdaderamente particular, que no se produce en ningún otro tipo de finales. Bien, vamos a ver lo que pasa en esta posición. Y con esta y la siguiente, en que el peón de caballo estará un poco más atrás, creo que comprenderemos todo, por lo menos, digamos, al 95%. Bien, la posición del tablero, el peón de las blancas ha avanzado en exceso, de tal manera que el alfil de las negras, situándose en B7, dificulta el paso del rey casi por todas partes del tablero. ¿Por dónde debería intentar pasar el rey blanco? Parece lógico que de momento intente pasar por la derecha, aunque luego en diversas variantes intentaremos otras opciones. Por lo tanto, juegan las negras en la posición inicial, pero es indiferente. Por lo tanto, las blancas jugarán rey G3. Ahora se están preparando para jugar rey H4, pero también rey G4. De hecho, si las blancas jugaran rey G4, seguido, si las negras dieran jaque, por ejemplo, de rey G5, romperían la situación de bloqueo y su peón de F daría un paso más y entonces la victoria sería sencilla. Así que las negras deben impedir el paso del rey y la forma correcta de hacerlo es con rey F5, para que cuando las blancas hagan rey H4 poder seguir impidiendo el paso del rey a la casilla H5. Lo podrían hacer con el alfil, pero sabemos que en esos casos se producen unas situaciones de Zuzuan y el rey acaba pasando. En esta posición, al no haber más espacio por la derecha, las negras lo consiguen colocando su rey en la casilla G6. Este es un momento muy importante. El rey blanco no puede avanzar. Las dos casillas de avance están tomadas por el rey negro. A la derecha no hay espacio. Esto es obvio, pero me gusta resaltarlo para que observemos bien la posición. Por lo tanto, volverá hacia la izquierda. En principio, lo lógico es que vaya a la casilla G4, ¿no? Desde donde, si va a la casilla G4, ahora, desde esta casilla, pues está amenazando avanzar el peón de inmediato. Y hace que la jugada de las negras sea única. Muy sencilla, pero única. Las negras deben dar jaque. Impedir que el peón avance y obligar al rey a ir hacia atrás. Lógico es que ahora el rey se haga listo, digamos, y aprovechando esta pequeña desorganización de las piezas negras, que es evidente, porque antes el rey de las negras estaba en la casilla de 4, pues intente pasar por el centro, por el medio de los dos peones. Pero las negras pueden jugar alfil B7, claro, si el rey vuelve hacia la derecha estaríamos repitiendo posiciones, rey E3 y ahora rey F5. Nuevamente la famosa defensa en zona, con los reyes a tiro de caballo, y si rey D4, rey E6. Se mantiene la defensa en zona. Y aunque imaginemos que en la posición no está el alfil de las blancas, de momento, simplemente para ver algún pasillo para el rey, podemos comprobar que no habría paso para su rey por el medio.
Podrían las blancas seguir con su rey hasta el flanco de dama. Vamos a hacerlo. Podrían, por ejemplo, jugar rey, rey C5. Las negras podrían entonces jugar, por ejemplo, rey F5. Vamos a hacer la jugada de apartar el alfil. Rey E6 y rey B5. Pero claro, cuando el rey blanco llega a B5, para las negras les basta con mantener su alfil en B7 para que no pueda pasar. Ahora tendrían que hacer una jugada con el rey, que tienen varias. Pero bueno, podrían volver a F5 y si el rey vuelve a C5, volver a E6. El rey mantiene la defensa en zona, el alfil impide completamente el paso por la izquierda y el paso por la derecha, que ya hemos intentado, con un poco de cuidado también se puede impedir. Por eso esta posición con peón de caballo, aunque el alfil del bando fuerte controla la casilla de coronación del peón de caballo, que es un poco más favorable que el otro caso, si el peón ha avanzado demasiado, hasta la sexta fila también es tablas. Una conclusión muy importante desde el punto de vista teórico, pero sobre todo para jugar bien este tipo de finales, que se nos pueden producir pues con más peones en el tablero. Y entonces la defensa en zona no sirve solo para cuando tenemos alfil y dos peones contra alfil y cero, sino para cualquier situación con uno o dos peones de ventaja en la cual haya más peones, pero el rey del bando fuerte intente pasar. Y vemos que a veces el avance prematuro del peón pasado aparentemente más peligroso o más alejado es la circunstancia que impide pasar al rey. Vamos a cargar inmediatamente otra posición, que sería esta. Tenemos una posición con los mismos peones en las columnas F y B, pero el peón de B está más atrás. Con el peón más atrás normalmente se gana. Aquí las piezas negras están situadas de una forma diferente, pero realmente es una distribución de piezas resistente porque el rey de las negras está impidiendo el paso por el centro, que ahora mismo parece bastante peligroso si el rey negro estuviera en otra casilla. A partir de esta posición, las blancas pueden forzar el paso de su rey por uno de los tres caminos de los que hemos hablado tantas veces, ¿no? La izquierda de los dos peones, el interior de los dos peones y la derecha. Pueden forzarlo por uno de esos sitios, pero les cuesta un gran trabajo. Saber que lo puedes forzar, pues aunque no recuerdes la maniobra, te da ánimos en el momento que tienes una posición como esta o similar en la partida para buscar la forma. Pero de todos modos vamos a ver la maniobra y comprenderemos algunos principios y quizá romperemos algunos prejuicios. Bien, en principio podéis adivinar que al final el rey se va a colar por el sitio que hay más espacio, que es por el centro. Pero en principio tiene que intentarlo por la derecha, porque ahora mismo con el rey de las negras en D5 es imposible pasar por el centro. Previamente debe colocar el alfil en una posición que nos puede parecer bastante extraña, pero que va a ser imprescindible para luego que no se pierda un tiempo por el ataque del rey al alfil cuando estemos provocando el susto. Así que la posición que tiene que tomar el alfil es, si quiere defender el peón de B, hacerlo desde A5, para luego, cuando se acerque al centro, estar en la casilla C7. Bien, ahora lógicamente el rey de las negras debe volver inmediatamente a D5, porque si no el rey de las blancas ya pasaría. También se podía detener con el alfil, pero parece bastante lógico que en ese caso luego no se podría evitar el paso del rey blanco por la derecha. Así que la jugada obvia es rey F5. El rey blanco ahora intenta pasar por la derecha. Parece que lo va a conseguir, puesto que el rey negro está un poco lejos, pero realmente no es así, porque el rey negro va a ganar un tiempo tocando el peón de F. Bien, las negras pueden gastar un tiempo con su alfil, el rey intenta pasar, y como decíamos, el rey negro toca peón de F, y va a alcanzar la posición ideal. ¿Veis? Vamos a ver en esta variante, vamos a verlo en esta variante, la posición ideal de bloqueo, de impedir el paso al rey blanco. Así el rey blanco no puede pasar. Sin embargo, en esta posición iniciaría una maniobra que la podía haber iniciado 2 jugadas antes. Vamos a verlo 2 jugadas antes aquí. Rey blanco aquí puede en este momento volverse hacia el centro del tablero. Y resulta que ahora
el rey negro no puede impedir que el rey blanco llegue a D4. Ha sido muy importante tener el alfil defendiendo el peón en la casilla C7, no en la casilla D6, porque en ese caso el rey negro ganaría un tiempo para colocarse en D5. Por eso la extraña maniobra de situar el alfil en A5. Normalmente hay que mantener las piezas en las casillas en las que son más activas, pero por encima de esa idea general están los objetivos concretos de cada posición, y por eso en algunas posiciones hay que colocar las piezas en casillas extrañas, pero no por casualidad o por hacerse los originales, sino porque persiguen el objetivo adecuado en ese momento. Bien, el caso es que ahora, después de que el rey llega a F3, está claro que su amenaza es rey E3, rey D4, y las negras no pueden impedirlo. Por ejemplo, pueden dar jaque o podrían hacer rey E6, vamos a la variante rey E6, pongamos, el rey entonces pasa a E4 directamente, impidiendo que el rey negro tome la casilla D5 y entonces jaque, y el rey ya habría pasado a E4. Ahora vamos a continuar un poco en la otra variante, pero en realidad ya podemos adivinar que si el rey de las blancas pasa por el centro, va a ir a apoyar su peón B prácticamente sin dificultades. Bien, vamos a verlo en la otra variante. Las negras dan jaque, rey aquí, el alfil se mueve impidiendo B5 y el rey se cuela por el centro. Ahora, a partir de aquí, el análisis se hace muy sencillo. Pongamos, por ejemplo, rey E6, rey C5. Y ahora el peón ya se está preparando para avanzar. Vamos a suponer entonces alfil E4. Las blancas podrían situar primero mejor su alfil, pero vamos a poner rey B6, pongamos alfil D5, alfil E5. Ahora el rey ya se está preparando para ir a C7, y si el alfil entonces situara en C4 podría ir a C6. Bien, vamos a suponer que pedimos de momento el avance del peón, entonces rey C6, pongamos jaque, rey C5, nuevo movimiento con el alfil, B5. Ahora la mayor resistencia sería tocar el alfil por detrás, que impediría momentáneamente el avance, porque después de B6 las negras encontrarían el tiempo de jugar y alcanzar una posición que hemos visto en el análisis del otro final. Pero las blancas pueden hacer primero rey C6 y, como veis, a continuación el peón avanzará sin oposición. Al haber tres columnas entre los peones, una vez que el rey se cuela, no hay manera de defenderse. El rey siempre apoya el avance de uno de sus peones, que solo lo está deteniendo el alfil. Bien, con el análisis de esta posición acabamos con el análisis de posiciones de alfiles de diferente color. Vamos a hacer, en este caso, puesto que hemos visto muchos tipos de situaciones, vamos a hacer un resumen final, lo cual no es más que una lista de situaciones y resultados de esas situaciones en comparación. Recordar todo el resumen final, bueno, puede tener cierta dificultad, aunque no tanta, porque si hemos analizado previamente las posiciones, todo lo podemos comprender con cierta facilidad. Pero bueno, al cabo de los años, algunas cosas se acaban olvidando. Pero se mantiene más o menos la idea y la mayoría de las cosas quedan en la memoria de tal manera que es útil. Por lo tanto, vamos a hacer este resumen, esta recopilación de situaciones y conclusiones. En cuanto a las reglas generales de este final de alfil y dos peones contra alfil de diferente color, vamos a añadir las siguientes. Normalmente nos vamos a referir ahora solamente a los peones separados, puesto que los peones juntos ya los estudiamos con bastante detalle y las reglas quedaron establecidas, son pocas y se entienden con claridad. Nos vamos a referir a los peones separados. Normalmente el rey del bando defensor debe encargarse del peón central y el alfil del lateral. De ese modo se dificulta mucho más
el paso del rey atacante. Generalmente, si el rey del bando débil se ocupa del peón lateral, las posibilidades de tablas serán pequeñas y solo se producirán cuando los peones estén muy juntos. Por lo tanto, como regla general, el rey del bando defensor debe encargarse del peón central y el alfil del lateral. El rey del bando fuerte tiene que entrar en la posición contraria para apoyar a uno de sus peones para que avance. Y si en ese momento su rival logra controlar el avance de ese peón con las dos piezas, pues normalmente el sistema ganador es cambiar la dirección del ataque e ir a apoyar el otro peón. Bien, resulta que a veces no puede pasar por un lado y de forma directa tampoco por otro. Normalmente hay tres lados para pasar, la derecha, la izquierda o por el interior de los peones. Cuando el interior de los peones es muy estrecho, pues esa vía normalmente es inútil. Cuando es muy amplio, es la vía más importante. Pero incluso cuando es la más grande, como hemos visto en este último ejemplo, generalmente hay que combinar la amenaza de pasar por otro lado para lograr pasar por el camino más ancho y, digamos, más probable. Una técnica habitual para el rey del bando fuerte es el rodeo. Un rodeo que puede llegar a ser por toda la banda del tablero, al que llamamos el gran rodeo. Para lograr ejecutar el gran rodeo, normalmente se necesitan sucesivas posiciones de Zuzuano. Cuando hemos penetrado con el rey, la victoria no está garantizada. Hay unos pocos casos en que el bloqueo se puede mantener, pero es muy probable. Hay una serie de situaciones en las cuales que el peón lateral esté demasiado avanzado redunda en beneficio del bando defensor, al contrario de lo que normalmente la intuición nos puede señalar. Cuanto más avanzado esté un peón, más posibilidades de ganar. Pues en este tipo de finales, el peón lateral generalmente hay que tener cuidado para avanzarlo y avanzarlo solo cuando nos hayamos asegurado el paso del rey. Si no, puede ser el causante de que no ganemos la partida. En cuanto al peón central, normalmente sí es mejor que esté más avanzado, porque restringe la maniobrabilidad del rey contrario, que como hemos dicho, se tiene que ocupar preferentemente del peón central. Estas son, perdón, estas son las ideas generales, las ideas estratégicas generales. Ahora vamos a hablar de las situaciones. Bien. Tenemos primero, vamos a recordar que con peones separados hay tres posiciones de tablas. Primero tenemos que pensar si la posición que tenemos delante pertenece a uno de esos tres tipos de posiciones o no. Las tres posiciones de tablas son, primera, cuando un peón es de torre y es del color que hace malo al alfil, eso significa que hay normalmente una forma muy fácil de hacer tablas, que es colocar el rey en el rincón y entregar el alfil por el otro peón. Si esto se puede conseguir, que con una ojeada se comprueba en la mayoría de los casos, las posiciones de tablas, y es el primer caso de tablas. El segundo caso de tablas es cuando los peones están separados por una columna. En ese caso, exceptuando alguna posición muy excepcional, que las piezas del bando defensor estén muy mal colocadas, siempre es tablas. El tercer caso es cuando el alfil del bando defensor detiene a los dos peones pasados sobre la misma diagonal. Si eso es así, todavía no es seguro que sea tablas, pero si eso es así, más la circunstancia de que el rey del bando defensor puede controlar el avance del peón que apoya el rey rival con lo que llamamos la defensa en zona, entonces siempre es tablas, y este es el tercer caso de tablas. Si la posición que tenemos delante no pertenece a uno de estos tres casos, la situación se complica un poco.
pero todavía la vamos a resumir con bastante claridad. A partir de aquí, como ya hemos dicho que cuando hay una sola columna entre los peones siempre es tablas, pues vamos a ver los casos en que haya más de una columna. Si hay dos columnas entre los peones, siempre que no pertenezcan al primer caso de tablas, el peón de torre malo. Eso ya nos lo saltamos siempre, no lo volvemos a repetir. Si hay dos columnas entre los peones, los dos peones de alfil normalmente ganan. Con peón de caballo y central, la posición es casi siempre tablas. Hay alguna posibilidad de ganar si el peón de caballo está retrasado y si el alfil atacante controla la casilla de coronación. Con peón de torre y central, siempre es tablas. Acordaos, con dos columnas de separación, con peón de torre y central siempre es tablas, pero con tres, el peón de torre pasa a ser más favorable que el peón de caballo. Tres columnas de distancia entre los peones. En este caso, uno de los peones es de caballo o de torre. No hay otra forma en el tablero de colocar dos peones con tres columnas de distancia. Con peón de torre se gana, prácticamente siempre. Habría que encontrar posiciones muy excepcionales para que no fuera así. Con peón de caballo hay posibilidades de tablas si el peón está muy avanzado. Si el alfil del bando defensor controla la casilla de coronación, hay posibilidades de tablas si el peón ha llegado a séptima. Si el alfil del bando defensor controla la penúltima casilla del avance del peón, hay posibilidades de tablas si el peón ha llegado a sexta. En otros casos, se gana. Con cuatro columnas de distancia entre los peones, se gana siempre. Bien, con este resumen acabamos este vídeo y también el capítulo de los finales de alfiles de distinto color, con dos peones de ventaja. Los siguientes vídeos y el siguiente capítulo es el más importante del libro y de esta serie de vídeos y os recomiendo que lo sigáis con atención. Son los finales de torres. Hasta pronto.